¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Administradores por el Mundo. En esta oportunidad tenemos a un amigo invitado, yo creo que amigo de muchísimos de quienes nos están viendo hoy, especialmente si son personas o administradores de otras partes de Chile. Antes de saludar a nuestro apreciado amigo, quiero solicitarte que nos regales un me gusta haciendo clic donde está la mano ahí la campanita y te suscribas también a nuestro canal y así de esa manera entonces vas a estar enterado cada vez que subamos algún contenido que pueda ser de tu interés. En esta oportunidad quisimos conversar con, como les decía, un apreciado amigo. Él es Ignacio Alfaro Marín, es de Costa Rica, es abogado, es administrador de condominios, presidente de la Asociación Costarricense de Administraciones de Condominios y conferencista internacional sobre administración de copropiedad. Ignacio, un privilegio tenerte en Administradores por el Mundo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, encantado de estar con la gente que te sigue, que te observa, que te seguimos y te observamos. Y un gran gusto también estar, por supuesto, con vos, que siempre el destino nos va reuniendo en eventos y lugares y nos vemos y nos ponemos al día. Así que encantado. Bueno, nos hemos encontrado en muchísimas partes, en diferentes países, asistiendo a congresos y también a seminarios relacionados con la propiedad horizontal o la copropiedad, como le llamamos en Chile. Antes de preguntarte otras cosas, quisiera consultarte por qué esta motivación de querer participar continuamente primero como conferencista, pero también asistiendo para aprender de alguna forma de otros administradores. Claro, mira, nosotros, Costa Rica es un país pequeño, lógicamente, entonces es muy fácil que caigamos en la tendencia, como decimos nosotros, de mirarnos hacia el ombligo y creemos que todo lo tenemos resuelto entre nosotros y siempre es muy bueno salir un poco, navegar un poco otras aguas, saber qué se está haciendo en otros lugares y descubrir un poco qué cosas se están haciendo y también evidentemente qué otros problemas otros tienen y de pronto tal vez ahí sí, eso sí lo resolvimos bien o lo estamos manejando bien, pero es parte un poquito de salir del pequeño entorno en el que un país pequeño normalmente te condiciona de alguna forma. Perfecto. Cuéntanos cómo te iniciaste en el mundo de las administraciones de propiedad horizontal o de copropiedad. Yo estuve en ese mundo 10 años y te voy a contar cómo empecé. Ujú. Yo estaba estudiando derecho, carrera que posteriormente concluí, pero en ese momento era estudiante y quien era mi socia en ese momento iba unos años adelante, ya se había incorporado, entonces abrimos oficina juntos y fue muy interesante que tenía un cliente que era un desarrollador inmobiliario, había hecho un pequeño condominio, 40 y resto de unidades, no era una cosa muy grande, y estaba harto, loco, ya no podía manejarlos, evidentemente es de estos muchos desarrolladores pequeños que dicen, no, no, yo lo manejo tranquilo, esto es fácil. No, no es fácil, es increíblemente complejo y desgastante. Y entonces nos preguntó si nos gustaría a nosotros apoyarle en eso. Yo lo vi, el condominio era en la costa y en mi mente yo dije, ah, esto voy a estar yendo a la playa, me imaginé descansando en el sol y de pronto de vez en cuando atendiendo un poquito el inmueble, pero no era mucho, según yo en mi mente. Por ahí empecé, evidentemente, una escuela durísima porque en ese momento, te estoy hablando del año 98, no había absolutamente nada de dónde aprender, de dónde buscar, de dónde iniciar, entonces era todo puro tanteo y error, ¿verdad? Pero bueno, son esos golpes que te van dando ese inicio, pero sí fue a raíz de un cliente del buffet que estuvimos dándole servicios. Ok, pero ya el Bueno, año a ese y muchos otros 98. más, ¿verdad? De ahí que empezaste a El año conocer 90. la propiedad horizontal. Es En, correcto. No en ese, tenía ni idea. En ese tiempo, ¿ustedes tenían alguna ley que regulara la copropiedad? ¿Sí? Claro, nuestra primera ley de los años 60, del 68, me parece,
La ley 3670 fue la primera que permitió romper con el concepto clásico, evidentemente, de propiedad del Código Civil y que nos abrió a la posibilidad de la propiedad horizontal. En ese momento se llamaba propiedad horizontal, la ley era de propiedad horizontal y se concibió sobre todo para el desarrollo estrictamente vertical. O sea, la ley no lo cerraba, pero sí por el contexto y por el momento se suponía que era únicamente el desarrollo vertical y así se había mantenido más o menos hasta el año 98. Había condominios horizontales, pero era muy poco realmente. Correcto. ¿Y hoy día eso ha cambiado un poco, el desarrollo Ha inmobiliario? cambiado, vieras que se ha cambiado mucho porque con la ley del año 99, que es la que tenemos actualmente, la ley 7933, se abrió muchísimo la puerta a otro tipo de desarrollos horizontales, desarrollos inclusive que se están haciendo en sectores costeros. El más reciente que tenemos es en los muelles de marinas y atracaderos privados. Vos podés someter al régimen de propiedad en condominio el atracadero, la marina, y entonces las unidades, las filiales, como le llamamos nosotros, son los espacios en el agua para estacionar la embarcación. Entonces ha dado un giro Ah, tremendo y con conceptos muy novedosos, lo cual a mí me alegra. Eso, por eso te digo que a veces uno aprende de cosas y otras dice, bueno, esta sí, a mí este concepto sí me gusta mucho porque justamente cuando se cambió el concepto de propiedad horizontal a condominio, se perdió, digamos, esa idea de que solo era vertical. claro, Se ha trabajado muchísimo el condominio horizontal. Yo diría que la mayoría de los condominios que hay allá son horizontales. Definitivamente, edificios no tenemos tantísimos como nuestros hermanos panameños que tienen miles de claro. edificios, pero sí, digamos, sí se ha dinamizado muchísimo gracias a la ley del año 90. Más o menos, no, primero, ¿cuántos habitantes tiene Costa Rica actualmente, aproximadamente? Sí, somos poquito más de 5 millones, por eso es que andamos como siempre ahí similares a nuestro hermano panameño, que más o menos andamos ahí, por ahí más o Correcto. menos. Ok. ¿Y cuántos edificios o condominios calculas tú que pueden haber en Costa Rica? Sí, hay un dato que es más o menos fácil de capturar, digamos, porque cuando una propiedad se transforma en condominio, se le cambia el número que identifica esa propiedad en el registro inmobiliario y es Ya, un número consecutivo. Entonces, pues uno se mete y va tanteando y dice, vamos a ver si existe las 6.000, no, 5.500, sí, 5.600. Entonces yo de vez en cuando lo hago y me he dado cuenta que andamos alrededor de 5.500 condominios. Lo ok. que pasa es que eso no te da una idea exacta de la cantidad de condominios, porque tenemos muchos condominios de condominios. Entonces vos lo ves desde fuera y se ve como un condominio, pero realmente son 7 adentro. Ah, Entonces ah, puede ser muy engañosa esa cifra. ok, correcto. ¿Y tienen calculado cuántos administradores más o menos existen en Costa Rica? ¿No? Mira, ahí hay muchísima informalidad en ese registro, digamos, porque no hay un registro formal. Hay desde empresas muy serias que están haciendo las cosas muy bien, particulares, hasta aquella persona que, bueno, le tocó, ¿verdad? Que fue a la asamblea, fue el único que no encontró cómo excusarse y entonces, bueno, tome, le cayó la labor de administrar el inmueble donde vive. Es probable que el dato ande alrededor de unas 300 unidades, perdón, empresas y personas, entre 300, ya yo 500 diría que son muchos, me parece que anda alrededor de unos 300, Ah, pero es un ya, dato muy, digamos, muy hacia el aire de lo que uno más o claro, menos va calculando ya conocido. correcto. Ok. Falta mucho, ese registro sería muy importante. Sí, ¿no tienen ustedes alguna regulación entonces como por medio de la autoridad para los administradores, es decir, que tengan que cumplir con ciertas exigencias, alguien que los Mira, vaya nada. controlando? No. Nada, eso es algo que hemos querido abordar desde la asociación, porque la ley únicamente nos indica que la administración estará a cargo de una persona que puede ser persona física o jurídica. Entonces, partamos de que tiene que ser mayor de edad por aquello de que pueda ejercer, pues obviamente, eh, adecuadas competencias y capacidades civiles, pero incluso hay administradores extranjeros que no saben español y ahí están administrando, ¿verdad? Ah, Entonces, la ley no tiene el concepto de idoneidad y ese es un tema que yo creo que debemos trabajar en Costa Rica para poder definir
definir por lo menos un perfil mínimo de competencias que debe tener la persona que quiera ser administrador de un condominio. Ahora, dicho eso, desde la asociación hemos ido trabajando en crear algunos protocolos y guías básicas, sobre todo como para definir el ámbito de la labor, porque es algo que le pasa siempre a las administraciones, ¿verdad? Que es muy fácil que les recarguen un montón de tareas que no les corresponden y a veces las mismas administraciones, por querer pues quedar bien con su cliente, lo cual yo lo puedo entender evidentemente, se empiezan a cargar de una serie de labores que realmente no les corresponden y se vuelve muy agotador, además de evidentemente baja la rentabilidad, ¿verdad? Entonces hay que trabajar ese tema para definir ese perfil y ese mínimo de competencias que debiera tener. Pero hoy por hoy, cualquiera entra sin tener la menor idea de lo que está haciendo. Ok, no hay barrera de entrada entonces. Cualquier persona que sepa leer y escribir y mayor de edad puede ejercer como administrador. ¿Existen algunos cursos formales para capacitar a los administradores o se Mira, empieza así no nomás? existe a nivel académico, digamos, formal. Sé que existe una empresa de administración allá que tiene pues una porción importante de administraciones y condominios, que se ha unido con la universidad para crear un diplomado o un técnico, no estoy muy seguro el nivel académico. Lo que pasa es que algunas personas me han comentado pues que sí se siente que es como para trabajar con ellos, o sea, y está bien, yo lo entiendo y no les critico, digamos eso, pero es lo que me han comentado. Ya, Aparte de eso, yo he trabajado, pues dar cursos, parte de lo que la empresa Doctor Condominio hace es tener su línea de Academia Doctor Condominio para formar administraciones en pequeños cursos de 6, 8 horas, pero definitivamente nos falta mucho para llegar a donde haya ya un grado, digamos, universitario independiente y claro. neutro de cualquier administración, digamos. Esa es una meta hacia la que queremos avanzar. Bueno, el año 98 cuando empezaste a administrar formalmente ya, digamos, con esto, Ujú. y estuviste 10 años trabajando como administrador, por lo tanto creo que no solamente tuviste una, sino que debe haber tenido varias Ah, comunidades, porque no, nadie se queda con una sola. varios en la costa. Correcto. Ok. Sí, correcto. En primer lugar, ¿cuál fue o cómo fue tu experiencia durante este tiempo que estuviste administrando? Después vamos a hablar la experiencia como abogado, pero tu experiencia. Claro. Mira, yo creo que tiene como tres fases. Hay una primera fase que yo llamaría que fue, digamos, el primer año en donde yo me hice cargo únicamente de ese condominio en la zona norte del país, en la costa, que sí fue muy duro porque no tenía la menor idea de lo que había que hacer. Hoy lo veo en retrospectiva y pienso que fui muy responsable asumiendo la administración sin tener la menor idea de lo que iba a hacer, pero bueno, a veces uno hace esas cosas en la vida Claro, y a partir de ahí aprende. Fue muy curioso porque como en un condominio donde había muchos canadienses, particularmente de Ontario, y muchos gringos, entonces era extraño porque de alguna forma me ayudaron mucho a aprender cómo era que se manejaba allá. ah, Entonces, en medio de, no, eso no se hace así, ¿verdad? Y reclamos normales que a veces los condóminos se dirigen a las administraciones, así un poquito fuerte, pero bien que mal, entre esos comentarios me iban ayudando a aprender y entender y sobre todo deslindar la función de la administración de otras cosas similares como puede ser la correduría, el property management, o sea, que no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa fue como una primera etapa muy difícil. Yo, gracias a esa primera etapa, me sentía ya más seguro. Empecé a administrar condominios en San José. Tuvimos en algún momento hasta 7 condominios a la misma vez y bueno, la cosa iba bastante bien, digamos. Iba creciendo, listo, ¿verdad? Estábamos en la rutina normal. Sin embargo, a partir de, digamos, los últimos 2 años, esa es como una tercera etapa en donde yo empiezo, ya yo estaba incorporado al colegio de abogados, entonces empiezo como a cuestionarme, bueno, ¿para dónde quiero seguir? Y entonces, claro, cuando uno se empieza a cuestionar lo que está haciendo, empieza a analizar con más detalle, a cuestionarse cosas y empecé como a ver que quizás yo podía aportar más a ese sector desde mi profesión y no desde la que había ejercido hasta ese momento de administrador. correcto. Ok. ¿Cuál es la situación más compleja que has tenido que enfrentar primero como administrador?
o tuviste que Bueno, enfrentar en ese tiempo? sí, mira, me ha tocado algunos, bueno, me tocó, eventos de seguridad complejos que se metían, por ejemplo, ladrones. Incluso tuvimos una vez que se metió una banda durante varias noches seguidas, entraban a las casas, Oh, y no solamente robaban, sino que dejaban como su marca y era que comían. Entonces abrían la refrigeradora, se servían de tres o cuatro cosas y dejaban los platos a medio comer en la cocina. Era como una muestra de poder, ¿verdad? O sea, yo entro aquí y si quiero como, ¿verdad? Con las personas ahí en la casa. Entonces, eso fue tremendo, tremendo, porque por más esfuerzos que hacíamos de custodiar el perímetro y todo, por algún lado entraban, fueron como 2 o 3 noches que entraron y fue pavoroso. Ese para mí fue muy difícil porque, por supuesto, los condominios se sentían obviamente vulnerados. Eso yo lo entiendo totalmente, todos, no solo los que les habían entrado a la casa, sino también yo no sentía en ese momento un gran apoyo de la compañía de seguridad, como que realmente supieran lo que estaban haciendo. Entonces eso a uno, ahí me hizo a mí entender como uno, como administrador, es muy gerente de los recursos con los que cuenta y si hay un proveedor o una persona de tu equipo que está fallando, eso impacta en todo el resto. Eso correcto. fue difícil. Ok. Sí, A eso fue muy difícil. propósito de guardias de seguridad, que también existen en Chile, pero en general en Costa Rica se contrata una empresa de guardia para que proteja el condominio o se tienen trabajadores propios para que cumplan esa función. ¿Cuál de las dos opciones Vieras acostumbra? que la que más se usa es la empresa. Yo Correcto. lo comprendo y entiendo el contexto en el que nace, pero sí debo decirte que los pocos condominios en donde he visto que tienen personal propio y que entienden que cuando tenés personal propio tenés que capacitarlos, tratarlos bien, integrarlos al condominio, que sientan que son parte del condominio, funciona muy bien. Son personas increíblemente leales, conocedores del entorno, pero eso sí, si tenés la fiesta de Navidad, pues invitas a los hijos del guarda, sin ninguna duda, y participan con los hijos de los condóminos si querés que se sientan parte del condominio. Ahora, si no querés que se sientan parte del condominio, si no, es que usted es un proveedor, perfecto, pero entonces vas a andar rotando de uno a otro todos los días. Ok, Así que correcto. es una cuestión de decisión. Sí, claro, claro que sí. Constantemente tú estás asistiendo, como lo conversamos al comienzo, a diferentes congresos internacionales especialmente de administradores y generalmente estás como disertando, pero también escuchas atentamente, yo te he observado, lo que hablan o lo que transmiten los demás conferencistas. Has tenido la Claro. oportunidad de conversar con cientos de administradores de toda Latinoamérica. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son las coincidencias de las administraciones en general que tenemos los administradores de Latinoamérica? Mira, yo creo que hay una coincidencia visible y que se comenta, y es la coincidencia de sentir que la labor que están haciendo no se reconoce ni desde una perspectiva humana, de empatía, ni económicamente, no se reconoce en su justo valor por la complejidad que implica. Eso es algo que yo noto, que hay como ese sentimiento siempre y que solamente esta forma de ser tan particular que tienen las administraciones de que dice, sí, estoy sufriendo, pero aquí sigo, ¿verdad? Esa lucha, esa voluntad que tienen es lo que hace que puedan seguir adelante. Ahora, creo que hay otra coincidencia de la que no siempre son conscientes las administraciones y que yo observo mucho, y es que no se sienten empoderados como para ser quienes realmente guían a la copropiedad. O sea, muchas veces a mí me toca ir como abogado a decir exactamente lo mismo que el administrador les dijo, tiene razón, es correcto, pero a él no le cree ni a mí sí. Y eso está muy mal, porque los dos somos profesionales. Y al respecto, ¿cómo aconsejarías tú entonces que fuera el comportamiento del administrador para establecerse como una autoridad en la materia en relación al condominio? Digamos, si me contratan a mí es porque saben que yo conozco algo del tema, o por lo menos deben pensar eso, y que si no, ¿para qué me contrataron a mí? ¿Por qué no contrataron a otro que supiera más?
¿Cómo crees tú Correcto. que debería comportarse ese administrador entonces? ¿Qué actitud debería tener? Sí, yo creo que lo primerísimo que tiene que tener es entenderse y sentirse que es la persona que sí sabe. Porque cuando uno se siente que es la persona que sí sabe, puede hacer algo que no muchas administraciones hacen y es calificar, catalogar, valorar a sus clientes. Decir, este cliente sí me respeta, este cliente me va a ayudar a crecer, me lo dejo, lo cuido, le doy todo el buen servicio que se merece. Este cliente no me respeta, no me quiere, no me defiende, chao. Creo que algo muy importante sería esa capacidad de hacer como hace uno en muchas profesiones. Cuando ve clientes que no le respetan, mejor le dice, mire, mejor terminemos aquí porque no va a funcionar. Si usted no me cree lo que le estoy diciendo, si usted no me respeta como profesional, yo no estoy haciendo nada ni por usted ni por mí, dándole servicios. Esa me Perfecto. parece que es una decisión básica. Muy de acuerdo, o sea, por dignidad, digamos, ahí el administrador entonces debería tomar una decisión al respecto y no Sí, continuar. Pero muchas veces por protegerse, digamos, por no perder al cliente, tal como tú decías al comienzo, se empiezan a aceptar algunas, algunas situaciones, algunas solicitudes que van fuera, están fuera, digamos, de lo que habitualmente hace un administrador. ¿Cómo ves tú esa visión de estos colegas que actúan de esta manera? sí, mal porque es que no acaba bien eso. Eso siempre acaba mal. Porque esa especie de sometimiento, digamos, yo les digo allá que el asunto es que terminan como agachando las orejas, ¿verdad? Decimos. Claro, Y entonces yo les recuerdo, pero usted es el representante legal, usted tiene una representación, usted tiene el conocimiento y usted tiene la formación para hacerse cargo de las decisiones. Está muy bien que se apoye en una junta. Yo soy muy defensor de las juntas, consejos, como quieras llamarlos, porque los propietarios tienen una visión más de largo plazo y son los que al final pueden decidir pequeños detalles que a la administración, pues más o menos le daría igual. O sea, si decorar con una planta u otra, estaría bien. Y entonces, ese tipo de cosas sí son muy propias, digamos, de los propietarios. Pero mientras no tengan esa capacidad de ser quienes dicen eso y de entenderse y verse así, no lo van a lograr y es una muy mala decisión porque entonces yo tenía un cliente hace muchos años que me decía una cosa y tenía una tienda, no tiene nada que ver con condominio, y me decía, vea, es que yo solo atiendo buenas personas, me dice. Ah, sí, de verdad, me sonó como un comentario un poco extraño. Y me dice, no, no, es en serio, me dice. Yo solo atiendo buenas personas porque las personas buenas tienen otros buenos personas que son amigos y me traen esos clientes. Pero si yo empiezo a atender malas personas, las malas personas tienen amigos como ellos y me empiezo a llenar de malos clientes y en 2 momentos voy a estar harto de mi negocio, cansado, frustrado, maltratado por haberlos admitido. Entonces, si es una mala persona, digo, no, mire, gracias, no le voy a vender hasta luego. Centrarme solo en las buenas personas, dice. Bueno. Hace ya unos años te animaste a formar una asociación gremial de administradores en tu país, lo organizaste incluso, y eres el presidente. ¿Qué te motiva a trabajar en beneficio de nuestros colegas costarricenses? Bueno, yo vi varias cosas. Primero vi que había grandes beneficios en la agremiación y esto fue algo que conocí gracias a vos y a muchas otras personas que he ido conociendo en estos eventos y me di cuenta de la importancia de trabajar en grupo y eso fue algo, digamos, una de las primeras motivaciones. Y lo segundo es que desde que yo me inicié, yo he creído que un cliente que sepa, que comprenda, que entienda, es un cliente más valioso que uno que no sabe. Y yo pongo siempre este ejemplo. Yo no sé mucho de vinos, entonces yo te puedo diferenciar a vos un vino tinto de un vino blanco, un vino botella de una caja, pero yo no sé de cepas y cosechas y todo. Entonces, yo no voy a valorar el producto como lo valoraría alguien que sí tenga ese conocimiento. Entonces, yo siempre he creído en que hay que formar y darle capacitación a todas las otras personas. Los propietarios, a mí no me importa si son o no son mis clientes, eso no es lo que a mí me interesa. Me interesa que como consumidores y como prestadores de servicios, todos vayan poco a poco elevando el nivel en cuanto a la calidad y conocimiento. Y esa es una forma de aportar a eso.
Perfecto. ¿Cuáles son las áreas de la propiedad horizontal que más desconocimiento hay por parte de los residentes de los condominios? Sean integrantes de la directiva o sean copropietarios, etcétera. Sí, mira, yo veo muchas veces que nos pasa en Costa Rica, nosotros somos como país somos muy individualistas, digamos, tenemos mucho una visión más individual que colectiva. Entonces, a veces el entender que lo común nos pertenece a todos y que debemos gestionarlo en conjunto y que no vale simplemente la visión de uno u otro, sino que tenemos que conversar y poner puntos en común dentro del marco de lo que se puede en la propiedad común, es en donde más fallan. ¿Sí? Eso falla muchísimo y sobre todo porque pretenden muchos propietarios ser clientes en el sentido de que yo pago una cuota y exijo servicios. No, no, no. A ver, usted aporta a su propia propiedad y tiene que apoyar en intervenir para que la gestión de su propia propiedad ande bien. O sea, esto no es un club donde usted paga una membresía. Esto es su casa y usted va a aportar junto con otras personas para que su casa o su oficina esté mejor. Esa parte cuesta mucho. Sí, y no solamente en Costa Rica, digamos, en toda Latinoamérica, y yo me Ujú, aventuraría a decir que la gran mayoría de las administraciones del mundo en general, tenemos ujú. los seres humanos esa tendencia. ¿Cuáles son los Ujú. problemas de convivencia más recurrentes en los condominios de Costa Rica? Mira, los temas ocasionados por la proximidad, ruido, humedad, mascotas y los temas de la vida en común, es decir, el uso de las áreas comunes, el cuidado de las áreas comunes, estacionamiento, esos son pero del día a día y cuesta muchísimo porque son temas en mucho de educación, ¿verdad? A veces la gente dice que que vivir en condominio es muy diferente. Y, bueno, a ver, es que por ejemplo, dicen, es que afuera yo puedo hacer una fiesta hasta las 3 de la mañana y aquí adentro no. Bueno, es que tus vecinos afuera también están siendo molestados a las 3 de la mañana, aunque estés fuera del condominio. Es decir, deberías tener un respeto por tus vecinos, estés o no estés dentro del condominio. Entonces hay un tema de educación, ese es muy frecuente. Los temas de morosidad a veces afectan dependiendo de las crisis económicas, dependiendo de la situación del condominio. Si son temas que plantean un gran reto porque obviamente el resto tiene que subsidiar o pues algunos mantenimientos se van a demorar. Entonces yo diría que por ahí esos dos son los principales, digamos, esos son los dos grupos de problemas principales que hay, que creo que no se diferencian mucho, ¿verdad? De lo que se vive en otros países. En otros países. Es prácticamente lo mismo estar escuchando a Ujú, un administrador de Chile, o de Argentina, o de ujú. Perú, o de Venezuela, ¿Qué es esto? de Tan mal muchas ligados partes. como a nuestra condición humana. Claro. Sí, te iba a preguntar justamente lo que tú acabas de mencionar sobre la morosidad. ¿Tienen estadística Ujú. más o menos ustedes de cuánta morosidad hay No, por condominio, no? no, vieras que de parte de nosotros en la asociación hemos querido acercarnos y nos han recibido bien, pero ha costado que recolectemos la información al Instituto Nacional de Estadística y Ah, Censos porque ellos quieren integrar dentro del componente del cálculo de la inflación las cuotas de gastos comunes. A mí me en parece Chile ya lo fabuloso hicieron, eso. ¿eh? Eso, bueno, me alegra mucho saber eso y yo sí creo que es algo muy importante para hacerlo y que eso nos permita tener un poquito más de datos, pero Ya. a veces las administraciones son un poquito recelosas, digamos, de compartir datos de sus clientes porque sienten que están violando privacidad. Y es un tema un poquito Sí, cultural, hay que ir avanzando hacia eso, porque, pero creo que sí es importante tener esos datos. porque mira, solamente una sugerencia, porque nosotros lo hicimos acá Sí, decime. en la asociación, ¿no? Es que cada uno de los socios envíen el porcentaje, ni siquiera el nombre de la comunidad, sino que diga la Ajá, comunidad uno, ¿verdad? Yo administro 10 comunidades, por ejemplo. En la uno ajá, tengo un ajá, 11%, en la 2 tengo un 15%, en la 3 tengo un 3%, en la 4 tengo un 7%, ajá. y de ahí se va sacando un promedio. Fíjate que es súper importante porque si solamente son Claro. 100 las comunidades, que ustedes puedan tomar una muestra solamente de 100,
¿verdad? Estadísticamente, las encuestas de las grandes empresas encuestadoras también toman una cantidad muy, muy pequeña. Aquí, para Claro. saber, digamos, cómo está el ambiente político, por ejemplo, somos 18 millones de personas y entrevistan a 1000, Ujú. ¿verdad? Y ahí sacan y Ah, están sí. conciencia. Entonces, pueden tomar algo así para ir teniendo una estadística aproximada que les puede Y ayudar. perdona, esa morosidad se establece a 90 días, a 30, 60. ¿A qué plazo llamarías ya que hay una morosidad? Bueno, si no me pagas tú este mes, el próximo mes ya estás moroso, o sea, con un mes. Ya Pero que listo. aquí en Chile la Con un mes. Ok. cortamos a 3 meses porque cada 3 meses aquí se Ajá, puede 90. cortar la energía eléctrica. Entonces lo Ajá. podemos hacer. Pero tenemos estadísticas Ok. mensuales también. Y aquí el promedio después de la pandemia subió Ujú, a un 11%, a un 11%. Antes ujú, era el ujú, 9%. Ahora estamos ujú, todavía nos falta. Eso es ujú, ujú, la morosidad mensual, que baja al ujú, tercer ujú. mes porque tengo la facultad de cortarte la energía eléctrica. Por lo tanto, ahí Claro, muchos pagan y entonces, pero no es tan claro. alta por eso, ¿m? Aunque sí afecta mucho. Ajá, ok, Y bueno, listo. estamos Buenísimo hablando concepto. de Costa Rica, no de Chile. Entonces, pero es interesante ese dato porque lo pueden tener ustedes para poder manejarlo, Claro. capacitar incluso a los administradores No, en incluso, la incluso ve que cobranza. hasta puede servir, ve que incluso puede servir hasta para hacer un benchmarking ahí, que una administración diga, bueno, el promedio nacional es Eso, 11% y aquí estamos en un 6. Bueno, pues bien por todos, ¿verdad? malo. Claro, sí, por eso Claro. sirve mucho para Ujú, manejar con los mismos condominios de uno, para ir viendo cómo está claro. el nivel nacional. ¿Qué crees tú que le Excelente. hace falta mejorar a las propiedades horizontales? En general, ¿qué crees tú que le falta a las comunidades eh, de todas partes de, de Costa Rica? Algo Sí, que, mira, yo creo que hay varias cosas, sí, creo que hay varias cosas que yo observo y que me preocupan a veces. Me preocupa que los diseños arquitectónicos no necesariamente responden a las necesidades de las personas. Y lo menciono, por ejemplo, eso lo noto mucho en las áreas de lavandería. O sea, nos han obligado a todos a comprar centros de lavado en países en donde, por lo menos en Costa Rica, hay una enorme cantidad de días de un hermoso sol, temperaturas altas, que no nos deberían obligar a comprar centros de lavado de 3.000 dólares. Esa es una cosa que yo noto, digamos, que ha ocurrido por la forma del diseño y que no era así antes, porque yo hace algunos años vivía en un condominio vertical y el patio o el área de tendido era cerrado para que no se vea, digamos, toda la ropa, eso lo puedo entender, pero con ladrillo abierto para que circulara el aire. Entonces, claro, ahí tenemos algunas consideraciones, yo creo, entre económicas y ambientales que tenemos que darle un poquito de cabeza. Eso digamos, como internamente, y que creo que hago un llamado, digamos, ahí a quienes diseñan, ¿ok? Que se acerquen más a las necesidades de las personas y no solo a las de los desarrolladores. Puedo entender que el que paga manda y puedo entender que tiene que ser un proyecto viable económicamente, pero que eso se incluya como un componente incluso desde una visión ambiental. Número uno. Y número dos, otra cosa que yo noto y que me preocupa mucho es que hay una absoluta desconexión del condominio con su entorno. Eso a mí me preocupa ah, mucho porque entonces no estamos construyendo ciudad, estamos construyendo un enorme archipiélago en donde hay condominios de mucho dinero en comunidades de menos recursos económicos, e incluso a veces al revés, que han quedado de desarrollos viejos y no hay una interacción, no hay digamos, una participación ciudadana desde esa visión de ciudad en cuanto a las distintas copropiedades o condominios. Eso es algo que a mí me preocupa y que creo que hay que cambiar para que construyamos ciudad entre todos. perfecto. Mencionaste a las inmobiliarias, entonces debo preguntarte, ¿cómo está el desarrollo inmobiliario en Costa Rica actualmente? Mira, hay muchos desarrolladores nuevos, hay muchos otros, digamos, pues más clásicos de siempre, pero sí se han unido muchos desarrolladores nuevos con proyectos relativamente pequeñitos, digamos, ¿qué te digo? Menos de unas 25 unidades en muchos lugares. Entonces, tal vez no son tan vistosos
porque un desarrollador nuevo, pues difícilmente te va a poder hacer una torre de 40 pisos, Claro, pero sí hay mucho desarrollador pequeñito y eso a mí me gusta porque de alguna forma estás democratizando la industria en su totalidad y eso siempre me gusta. Los desarrolladores con los que yo he trabajado me he dado cuenta que experimentan grandes dificultades en cuanto a la tramitología. Definitivamente es una tortura, ¿verdad? Como suele ser en muchos países. Primero. Y segundo, las condiciones, los bancos se los hacen comidos. O sea, les exigen un brazo financiero que es muy difícil y realmente no hay un acompañamiento financiero. Es rapidito el banco, págueme, págueme, y el desarrollador no siempre logra colocar las unidades con tal rapidez. Entonces ahí hay un cierto desfase que tenemos que trabajar. correcto. Ok. ¿Cuál es la labor de la junta administrativa de una comunidad, que en Chile se llama comité de administración? Mira, nosotros tenemos una figura muy rara, porque nuestra ley se crea con la figura de administración. Una, única, persona físico-jurídica, pero única. Y no existe la junta. Ese es el concepto de nuestra ley. Ya, Con lo cual yo no estoy de acuerdo en lo personal. Yo creo que las juntas son importantes, pero ese es otro tema que podemos hablar. Ahora, la administración, perdón, en algún momento la ley cambia en el 2008 y se indica cuáles son los libros legales que debe llevar la administración y dice un libro de asambleas, un libro de caja y un libro de junta cuando exista. Así dice. Entonces, a partir de ese momento, el registro inmobiliario costarricense empezó a admitir dos tipos de condominio. Aquel en donde existía un representante legal único como administración o aquel en donde existe una junta de 3 o 5 miembros, como quieras, y ese es el representante legal. Ojo, a la larga terminan jugando ambos, porque donde hay una junta es muy probable que haya un administrador operativo que se encargue de las labores diariamente y donde hay un administrador siempre va a necesitar una junta o comité de apoyo con el cual formar equipo para trabajar. Pero indudablemente es muy diferente aquel condominio en donde la administración es la que tiene la última palabra que aquellos en donde la junta es la que tiene la última palabra. Ahí hay toda una discusión, digamos, política sobre cómo se maneja uno u otro. como abogado especialista en copropiedad o propiedad horizontal, ¿cuál ha sido el caso más complejo que te ha tocado a ti intervenir en un tribunal relacionado, por supuesto, con la propiedad horizontal? Mira, las complejidades muchas veces no son tanto dentro del proceso, sino de las situaciones que han originado que lleguemos al proceso. Yo por eso trabajo mucho el tema de conflictos, porque es que terminan manifestándose en forma de litigios. Entonces el litigio, he tenido algunos juicios complicados, pero es que la complejidad viene más bien del inicio. Y una de las cosas que me preocupa más, que me ha tocado enfrentar muchas veces y es muy, muy difícil, es que nuestra ley exige que para que se pueda tomar válidamente una decisión, debe ser tomada por la mayoría de los propietarios. Y lógicamente, la mayoría de los propietarios nunca van. O sea, si el quórum normal que podemos tener es un 30, 40% y te fue muy bien, pero muy difícil que la mayoría vaya. Entonces, muchos condominios entran en un ciclo muy complejo en donde se celebran asambleas, alguien impugna la asamblea, se anula la asamblea, vuelven a hacer la asamblea, vuelven a incurrir en ilegalidad, vuelven a impugnarla y así pueden estar durante muchos años. Esa es una situación muy complicada de resolver, que se manifiesta en lo jurídico, pero realmente nace como un conflicto de comunidad. Claro, y que perjudica a la comunidad, porque tanta Pues por inestabilidad al supuesto, final obvio. trae consecuencias. Claro. Pueden Ahora, pasar años sin poder nombrar administrador. claro, recién cuando mencionaste la morosidad, digamos, al no ver estadística, eh, ¿qué puede hacer un administrador para cobrarle a alguien que esté moroso? ¿Cuáles son las opciones que tiene? O la Claro, comunidad para tiene varias cobrar. opciones. Mira, aparte de evidentemente una gestión intensa de cobro administrativo, ¿verdad? Que yo la Claro, menciono siempre porque a veces como que se asume que es lo obvio, pero a veces cuando me llegan cobros judiciales para ejecutarlos, me doy cuenta que no ha habido una gestión tan insistente ahí atrás. Pero bueno, esa primera parte es muy importante. Luego, lo segundo, definitivamente, si tiene que acudir a un proceso judicial, tiene que hacerlo. Nuestra ley permite rematar o sacar a subasta, venta pública, la unidad inmobiliaria para el pago de las cuotas y sí, a veces hay que hacerlo y ni modo.
es una presión. Ahora, hay otras medidas que a veces usamos, como la suspensión de servicios comunes, reservas de amenidades, ¿verdad? Eso tiene su impacto, la verdad que sí, a veces sí presiona. Y el uno muy conflictivo que todavía se sigue sosteniendo, que es la famosa cuarta del agua. Ese es ¿Qué cosa? guerra ¿Oh? completa, pero es la ¿Cuál? cuarta del servicio de agua. Agua. Oh, el agua, ya. Ok, correcto. Claro, eso es complejo. Es Y bueno, complejo, mira, lo litigan en sede constitucional y la sala constitucional en general a lo largo de los años se ha mantenido un criterio de que sí se puede suspender el servicio porque al fin y al cabo el condominio, la copropiedad es el que es el cliente, tiene que pagar el recibo completo. claro, claro, Ujú. correcto. Pero ese Ok, es fuerte. perfecto. ¿Qué es lo que consideras como lo más negativo de administrar condominios? De administrar como administrador. Uf, de administrar. Creo que algo que está mal en el negocio es que se brinden servicios sin una clara definición, así al milímetro, con una tarifa fija. Es decir, que haya un costo mensual. Creo que eso es algo que tenemos que cambiar. Yo les decía ahora en Barranquilla, y bueno, nos reímos mucho, pero creo que es cierto. Yo creo que no hay que cobrar por la cantidad de unidades, no hay que cobrar por la complejidad, digamos, de la cantidad de amenidades. Es que hay que cobrar por lo que joden, por lo que molestan, por lo que piden, por lo que exigen. Sería muy Entonces, caro. no sé cómo podemos llegar a ese dato, pero hay Sí, algunos clientes que definitivamente se traen abajo el equilibrio económico de una administración y que puede persistir en ella porque está construyendo clientela, yo lo entiendo, pero sí eso es algo que hay que ponerle un fin, o sea, hay que definir límites en el servicio o que claro. el cobro refleje la cantidad de servicios prestados y demandados. Eso hay que trabajar. Perfecto, Mientras muy de eso no lo acuerdo. hagamos es un problema. Claro, cuesta, pero hay que llegar a eso. Y Sí. para ir terminando, ¿qué es lo que más te gusta de la actividad del administrador? Algo que me gusta mucho y que me gustaba y que siempre lo disfruté es que es una actividad de servicio, es de servicio, es estar constantemente pensando qué necesita alguien y ver cómo se le puede apoyar, cómo se le puede ayudar. Y las pocas veces en que uno recibe agradecimientos son invaluables, invaluables y dan una satisfacción enorme. Eso es algo muy bonito. Poder Ok, ver un inmueble mejorar, de estar destruido, a verlo florecer, es muy reconfortante. muy de acuerdo con eso, perfecto. Ok, bueno, Ignacio, quiero darte las gracias por habernos acompañado en esta sección de Administradores por el Mundo. Espero verte pronto por ahí en algún congreso para seguir, digamos, conversando sobre este tema que nos apasiona. Así que muchas gracias por tu compañía. Con mucho gusto, encantado y me gusta muchísimo que has estado dando la importancia a las distintas administraciones y conocer, que todos podamos conocer qué están haciendo otros. Eso es lo que nos ayuda a tener empatía de grupo y ayudarnos más. Eso, excelente. Y un gusto como siempre verte. Ahí nos veremos en otro lado. Perfecto. Y por supuesto a cada uno de ustedes, estimados amigos y colegas, le agradecemos el que nos haya acompañado y les insisto, regálenos un me gusta, por ahí abajo, ¿verdad? Hay un dedito, y también pon ahí la campanita para suscribirte. Así estás en nuestro canal y vas a estar enterado cada vez que subamos un video como este, que puede ser de tu interés. Así que muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad cuando entrevistemos o conversemos con otro colega de alguna parte del mundo. Que estén todos muy bien. Nos vemos. Chao.